semana contamos con un gran amigo en esta nueva temporada donde van a desfilar nuevos ministros. Así es que vamos a iniciar esa nueva temporada con el que tiene que ver con todo lo que es la administración pública, el MAP, el ministro de Administración Pública, el buen amigo Darío Castillo Lugo. Gustavo, con Darío vamos a compartir el programa de esta semana, que como tú sabes está siendo ya esperado por muchos sectores porque se ha convertido en un programa básicamente de orientación y de información. Con Darío no será menos, tendremos muchas informaciones, muchas inquietudes que hay. Hay empleados de carrera, pueden los ministros cancelarlo, qué es lo que vamos a hacer. Con él vamos a despejar dudas en Consensuando. Saludos, Gustavo. Bien, buenas noches, Víctor. Encantado de estar con el ministro Darío Castillo sobre la base del programa Consensuando, un programa que ya por la experiencia que tenemos nos permite ya manejarlos en vivo. De manera que para nosotros es un gran privilegio poder compartir no solamente la experiencia de un gran ciudadano, que me honro en distinguirme como un gran clubista. Darío es una persona muy ligada a los clubes, básicamente el Club Los Prados. En esas circunstancias me permito a mí, también cercanos a lo mismo, Mauricio Báez, Club Rafael Varias, compartir con él estas experiencias ya políticas y claro que no, este gran público que nos sigue todos los sábados, poder tener de viva voz de un ministro que tiene que tomar decisiones que de una forma u otra benefician, afectan a los ciudadanos dominicanos, poder tener de viva voz lo que son sus pareceres, sus comentarios, su experiencia y sus grandes decisiones que le tocará dirigir desde el Ministerio de Administración Pública. Buenas noches, Darío. Muy buenas noches, Gustavo Sánchez, Víctor de ASA. Un placer estar con ustedes. Estoy a plena disposición para orientar las preguntas que ustedes formulen. Gustavo, vienes tú, vengo yo, me da el privilegio de yo intervenir ahora con nuestro amigo Darío. Como ustedes son, Víctor, como ustedes son, pudieron no cascar del mismo palo, sí, pero sí exactamente gente muy afines. Permíteme quizás introducirme con este tema. No sé si tú querías ir a la pausa y luego venir con las preguntas, con las intervenciones, y de qué forma nosotros podemos consensuar temas, pero ya básicamente tú en la condición de conductor principal, tú eres que traza la pauta. No, por razones de edad tú. Para mí es un gran privilegio, sí, exactamente. Licenciado, mire, hay una gran convicción de que en República Dominicana nosotros estamos asistiendo a una especie de rebrote del coronavirus. Una situación que de una forma u otra nos ha marcado el mundo, especialmente en República Dominicana, que hemos visto mermar en todas las direcciones lo que tiene que ver con la economía. Cuando nosotros lográbamos ya que podíamos darnos un respiro, las autoridades de salud pública del gobierno de Luis Abinader han tenido como una especie de diferencia en lo que tiene que ver con el nivel de mortalidad que se ha producido en los últimos momentos, los últimos días. Sin embargo, producto de todo esto, producto de las inquietudes que generaba esta pandemia, el gobierno anterior tuvo bien de tomar algunas medidas compensatorias que tenían mucho que ver con llevar niveles de tranquilidad a todo el sector público y también privado. En esa circunstancia hizo evacuar una resolución que es la resolución 60-2020, que tiene que ver que en épocas exactamente que tuviéramos el plan nacional que tiene que ver no solamente con restringir derechos fundamentales, sino también con otras medidas. En esa circunstancia limitó el nivel de cancelaciones a los empleados públicos mientras esta pandemia durara. En el gobierno anterior se respetó todo esto. Yo sé que para ustedes es bien difícil respetar esto. Sin embargo, ¿qué medidas se están tomando en plena pandemia, en pleno estado de excepción
en pleno estado de emergencia y ante una resolución evacuada que limitaba exactamente prescindir de los servicios de empleados públicos que ustedes han hecho, esa resolución queda sin efecto o la pandemia ya paró, ya se puede volver a la normalidad del desasosiego de los empleados, que no solamente la baja en lo que tiene que ver con los ingresos. ¿Qué tal usted ha manejado el tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que el nivel de personas muertas a causa de la pandemia, así a 6, 7 meses de haberse iniciado los estados de emergencia y los toques de queda, ese nivel tan alto es porque debemos recordar que al principio, meses de marzo y abril, no se cerró el país como debió haberse cerrado. O sea, no se estableció un toque de queda general o mayor por 3 o 4 semanas para cortar de una vez por toda la pandemia. Pero bueno, no se hizo eso como se le pidió al gobierno de turno que se hiciera, no se hizo. Y hoy todavía hay una gran cantidad de muertos por esto. En esa ocasión, el Ministerio de Administración Pública emitió la resolución a la que hace referencia a Gustavo, diciendo que no se podía desvincular servidores públicos en estado de emergencia. Sin embargo, nosotros emitimos una circular en esta semana diciendo que, por un lado, los estados de excepción no limitan las responsabilidades de los funcionarios públicos. O sea, el hecho de que estemos en un estado de emergencia no significa que los funcionarios no tengan que cumplir con sus responsabilidades y sus atribuciones. Y por otro lado, nosotros en el periodo de transición evaluamos, ya estábamos en la pandemia, evaluamos las medidas que íbamos a tomar. Y se están tomando esas medidas. Una medida es, íbamos a suspender todos los contratados para revisarlos y llamar nuevamente, prolongar los contratos de lo que fuese necesario en la administración pública. Pero todo contratado que no fuese necesario, pues se eliminaba, se daba por terminado el contrato de trabajo. En muchas instituciones y en muchos ministerios, como es el Ministerio de Administración Pública, los ministros y directores generales tomaron medidas preventivas y pusieron a vencerse esos contratos al 31 de julio o al 15 de agosto, y muchos titulares no encontramos esa situación, pero otros no hicieron eso y los contratos seguían vigentes. El llamado que hicimos fue a los funcionarios que, en cuanto a los contratados, los suspendieran, los revisaran, recontrataran lo que fuese necesario y no renovaran los contratos de los que no fueran necesarios. Por un lado eso. Por otro lado, independientemente de la pandemia, independientemente de que hubo, por el distanciamiento social, hubo que dejar la mitad del personal en su casa, trabajando desde su casa, vía teletrabajo. La realidad es que hay muchos servidores públicos en nóminas, pero que tienen años que no trabajan, años que no van a la institución, solamente están en nóminas, no ahora por la pandemia, sino que tienen años. Entonces, servidor público que cobre y no trabaje, ese no tiene ninguna justificación para estar recibiendo un sueldo del Estado. Entonces, los ministros, los directores generales, tienen la responsabilidad y la libertad de desvincular a esos servidores. Claro, reiteramos en esa circular, como se dice en la resolución anterior,
que hay que tomar en cuenta el tema humanitario y esas desvinculaciones hacerla de manera escalonada, no de manera todas juntas, porque sabemos la realidad del país. Pero la situación es que la gente que no trabaja y está en nómina, pues es una barbaridad, como se dice, estar pagando a gente que no aporta ninguna labor, ningún trabajo, mientras hay muchísimos dominicanos que no han podido hacerse las pruebas por falta de pruebas, por falta de recursos. Esa es la situación, amigo Gustavo. Lo que quiere decir, Darío, que el único freno, digamos, para decirlo en el lenguaje que la gente lo entienda, estamos hablando de desvinculación de empleados y funcionarios públicos. La gente dice cancelación, es decir, que el único freno que hay ahora no es tanto la ley y que se alega que en muchas instituciones hicieron funcionarios de carrera a la carrera, sino que el único freno sería no enviar personas a la calle por el tema de la pandemia. Así es, esa es la única limitante, porque todo el que está en su casa, no ahora, en este año, sino desde años anteriores sin trabajar, aunque sea de carrera, si no trabaja, no debe estar, hay que desvincularlo, porque la carrera no es para eso. Ahora, los que son de carrera y trabajan, asisten diariamente o trabajan desde su casa ahora por la pandemia, eso hay que preservarlo. Eso no se pueden desvincular, no se pueden cancelar, porque eso tiene estabilidad. Y la Constitución del 10 ya elevó a rango constitucional el mérito para el ingreso a la función pública. Los de carrera no se pueden desvincular. Sin embargo, hemos recibido la información de muchos ministros y directores generales de que, como tú decías, Víctor, se incorporaron o se hicieron a la carrera. Y, por ejemplo, muchos ministros han encontrado que todos los directores de área, que es el más alto nivel de la carrera, y que son cargos clave para los ministros aplicar las políticas públicas del nuevo partido en el poder y del gobierno, son de carrera, pero fue que lo hicieron de carrera mediante promociones indebidas. O sea, estaba incorporado como encargado como técnico, como analista, como encargado de división o de sección, y entonces en los últimos meses lo promovieron a director de área y es de carrera, pero fueron promociones irregulares. Estamos solicitando ahora a los ministros y directores generales que nos envíen la lista de los que dicen estar incorporados y que son directores de áreas para revisar su historial dentro de la carrera. Porque se supone que ese es el último escalón que debe alcanzarse en la carrera, el de dirección de área, y es un proceso. Ahí es que se debe terminar después de 10, 15 o 20 años de labor en la función pública. Sin embargo, licenciado, quiero que usted se sienta cómodo. Esto simplemente no es un encuentro entre nosotros para que nadie se sienta mal. Simplemente como ciudadano me permito a mí yo solicitarle su parecer sobre la misma ley. El hecho de desvincular, cancelar a un empleado público, tiene bajo la misma ley establece que tiene que ser sobre una acusación de una falta del tercer grado y que naturalmente pueda ser comprobable que las personas a desvincularse o a cancelarse, la misma ley establece que quien autoriza esa desvinculación tiene que presentar de una manera u otra las razones de las mismas, que no sé si simplemente por cumplimiento de ese orden de servicio, lo que fuese, a los fines de que
que pueda explicársele las razones por la cual esta persona ha cometido una falta que amerite la cancelación o la desvinculación. No sé si yo estoy equivocado, acláreme usted, a los fines de poder arrojar luz a todo el sector público que de una forma u otra pudiera verse afectado. Sí, es así como tú dices, Gustavo. Todas las instituciones públicas, todos los órganos públicos deben tener un sistema de control de asistencia. Y si alguno no lo tiene, tiene que buscar la forma de establecerlo. Un control de asistencia diaria al trabajo. Porque la ley dice que hay que cumplir una jornada semanal y una jornada diaria de trabajo. Entonces, dice la ley, y es una falta de tercer grado que da, que significa la desvinculación, el no asistir 3 veces consecutivas al trabajo, 3 días consecutivos o 3 días en el mes sin causa justificada y sin permiso justificado. Entonces, hay gente que tiene años en su casa. Entonces, ya hace tiempo que debió haberse desvinculado, porque ya pasó de 3 días consecutivos o de 3 días al mes sin causa justificada. Eso se entiende, eso se entiende, eso se cae de la mata, como dice. Lo que pudiera preocupar son aquellos que aún cumpliendo con un horario, cumpliendo con un procedimiento, pudieran desvincularse sin una presentación mínima de la razón de su desvinculación. No, es que en ningún ministerio, en ninguna dirección general se están desvinculando a la gente que trabaja o a la gente que está ahora en su casa por asunto de edad o por asunto de distanciamiento social, que tienen que trabajar no el 100%, sino el 50% o el 75%. A esa gente no se va a poner la mano a menos que incumpla la ley. Las instrucciones que se dio es que los contratados, revisarlos y recontratar lo que procedan, y los que no trabajan. Óigame, antes, en los años anteriores, los que no trabajaban estaban identificados, estaban en las llamadas nominillas. Sin embargo, en los últimos años, los que no asisten a su trabajo lo incluyeron en las nóminas normales, en las nóminas de los activos, de los que trabajan, para que no lo pudieran identificar. Nosotros recibimos en transición más de 5 listas, nóminas, proporcionadas por funcionarios de ministerios, de direcciones generales afines al PRM, de las nóminas normales, identificados más de 40% de servidores que no asistían a su trabajo. Entonces, y nos las entregaron a nosotros en transición, y nosotros se las entregamos a los ministros y a los directores generales designados en esas instituciones para que comenzaran por ahí, y así lo han venido haciendo, pero no con los que trabajan, sino con los que no trabajan. Permíteme, Gustavo, para orientar a nuestros televidentes. Estamos hablando con el ministro de Administración Pública y estamos hablando básicamente en este momento de la ley 4108, que es una ley que se inició en el año 2008 y que marcó 8 años para que se pudiera llevar a cabo los procedimientos, los exámenes correspondientes, para que una gente pueda accesar a la carrera administrativa. ¿Qué es esto? Esto es que la gente llega por méritos a los puestos, no por enganche, no por ser cercano a un político o a un funcionario, a alguien, sino por sus méritos propios, por su perfil, y que una vez pase el proceso correspondiente no puede ser cancelado o desvinculado del cargo a menos que no cometa faltas graves en el ejercicio de sus funciones. De eso es que estamos hablando en este momento. Y básicamente el tema viene porque hay muchas carteras en las que, como ya el gobierno se iba, pues se alega que promovieron personal y dicen que son de carrera que no se pueden entonces cancelar. Me gustaría que Darío Castillo, que es la autoridad
en esa materia, no solo porque ocupa la posición, sino porque la ha ocupado en otras administraciones y porque además es un experto en el tema. Que la gente, que le diga a nuestra gente cuáles son los derechos que tienen los empleados municipales, qué es esto ahora de que los hombres, los que tienen todavía la posibilidad de tener hijos, tienen derecho a una licencia de pospaternidad, cuáles son estos avances, es decir, que la gente pueda orientarse sobre estos derechos que tienen como empleados de la administración pública. Bueno, explicar el tema que mencionaste al principio de los 8 años. La ley 4108 del 2008 sustituyó la ley 1491 de Servicio Civil y Carrera Administrativa. O sea que la carrera en el país viene ya con una norma, con una ley desde el año 91. Esa ley fue reglamentada en el año 93. Nosotros participamos en esa redacción de esa reglamentación. Y las primeras incorporaciones se hicieron en el 95. Antes en el periodo de transición del 95 al 96. O sea, el primer periodo de Leonel Fernández, en el periodo de transición de Balaguer a Leonel Fernández se hicieron las primeras incorporaciones. Cuando nosotros llegamos al poder en el 2000, que fuimos designados por el presidente Hipólito Mejía como director de la ONAP, que era como se llamaba en ese entonces, una oficina nacional, nosotros encontramos que el PRD no había gobernado todavía con esa ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, había gobernado ya el Partido Reformista y el PLD, y los compañeros, los funcionarios nuestros decían, bueno, pero que esta gente incorporó en transición. Esa ley está desde el 91 y fue ahora en el 95 cuando se incorporaron. ¿Qué hicimos para salvar el sistema cuando llegamos a la ONAP? Apenas habían 1.352 incorporados a la carrera, básicamente de rentas internas, impuestos internos, como pidió Balaguer cuando se sometió la ley en el 91, que se comenzara con los organismos recaudadores. ¿Qué hicimos? Los revisamos, los auditamos y comprobamos que efectivamente más de un 98% estaba bien. Y que el 2% que restante no era que estaba mal, sino que eran personas jubilables, que ya no eran incorporables por su edad, o que había que corregir algunos asuntos de forma. O sea que publicamos en la prensa que se validaban esas incorporaciones. Y comenzamos entonces en el gobierno 2000-2004 a incorporar Secretaría de Estados y direcciones generales a la carrera, porque en esa ley había que incorporar primero a la institución y después a los servidores. Entonces, pero la ley tenía deficiencias, tenía carencias. Hubo que revisarla y nosotros, cuando salimos en el 2004, dejamos el primer borrador del proyecto de ley de modificación de la ley 1491, el que nos instituyó el amigo Ventura Camejo, continuó el proceso, consensuó con el funcionariado y con la sociedad civil y finalmente se aprobó la ley 4108. Pero ya a partir de esa ley, ya todo el que entraba a la administración pública debió haber entrado por concursos públicos. Y el que estaba en la función pública al 2008, que no había sido incorporado, había que revisar, seguir evaluándolos para incorporarlo. Y dio un plazo de 8 años, que venció en el 16. Lo que sucedió fue que en el periodo de 2008, 2012, 2016, 2020, separaron las evaluaciones y se venció el plazo de los 8 años y siguen muchos servidores que entraron antes del 8 sin ser evaluados y ya el plazo cerró. Ya no se puede hacer evaluaciones. O sea que ese es un tema que tenemos pendiente.
tenemos que identificar y revisar todo el que entró a la administración pública no por méritos antes del 16, antes del 8, a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Pero Darío, el artículo 98 de esa ley 4108, en su párrafo infine, establece que una persona que para ocupar un puesto que se considere de carrera tiene que llevarse a cabo el procedimiento. Entonces, si estamos ya en el 20, si pasamos el 16, estamos en una ilegalidad porque no se está cumpliendo con ese procedimiento, ni hay espacio legal para cumplirlo. Entonces, tenemos que abocarnos, y Gustavo, que es diputado en la actualidad, tenemos que abocarnos a una reforma inmediata de esa ley. Sí, hay que reformarla, pero la realidad es que no hubo la voluntad para aprovechar esos 8 años y evaluar a todos los servidores que estaban ya en la administración pública que no habían sido evaluados e incorporados. Y tampoco hubo la voluntad para aplicar a partir del 2008 los concursos. Ni a partir del 2010, ya cuando la Constitución lo establece, el mérito para ingresar a la función pública. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Que vamos a revisar las incorporaciones por concurso del 16 para acá, no del 8 ni del 10, sino del 16 para acá, para ver si esos concursos se hicieron de manera como dice la ley, como dice la Constitución. Y lo que sean así, pues se validarán, y lo que no, pues se desincorporarán. Víctor, yo tengo una inquietud para el licenciado Darío. Sin embargo, me gustaría, Víctor, que lo hiciéramos después de la pausa, porque realmente debemos cumplir con algunos consejos que nos están haciendo señas, y le pediría al licenciado Darío que se sienta cómodo. La inquietud que tengo para ser intervenida, pienso que es de mucho interés de no solamente nuestro, sino de todos los amigos televidentes que nos siguen todos los sábados. Entonces, pausemos. Pausamos. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Soy Dionisio Florentino, encargado de recepción y despacho de mercancía de la Dirección General de Aduanas. Tengo 30 años en la institución, laborando en el puerto de Santo Domingo, donde llegan mayormente vehículos. Mi tarea y la de mi equipo es asegurar que todas las formalidades para el despacho se hayan cumplido. Aquí, con este número que le dicen IGRA o solicitud de despacho, que habilitamos aquí en esta parte, y que las mercancías se encuentren en condiciones de ser despachadas.
En Aduanas trabajamos con esfuerzo para el país. Conóceme, soy como tú. En el programa Consensuando, y Gustavo había dicho que quería hacerle un par de preguntas al ministro administrativo, al ministro del MAP. Pero yo quisiera, Gustavo, antes que pase el programa, ahora que estamos en el tiempo medio del programa, decirte que Víctor Alejandro, que es un asiduo seguidor de este espacio, te mandó muchos saludos y te mandó a dar las gracias por el saludo que le dimos la semana pasada. Igual. Víctor Alejandro, saludos desde acá, Concepción. Licenciado, para nadie es un secreto que al inicio de cada periodo la oposición otorga como una especie de luna de miel, la famosa regla de los 100 días, en lo cual la oposición hace mutis en lo que tiene que ver con detalles que pudieran ser críticos en los gobiernos que comienzan. En esa circunstancia, casi todos los partidos de oposición, incluyendo el PLD naturalmente, ha sido muy colaborador en todo lo que tiene que ver con las propuestas que han venido de parte del Ejecutivo. Sin embargo, esta regla de oro de los 100 días, quienes las han violado ha sido el mismo Partido Revolucionario Moderno, a tal punto que son los mismos funcionarios del actual gobierno los que generan esa crisis interna que real y efectivamente dinamitan lo que es el nivel de credibilidad del actual gobierno. Se dio el caso con el director del IAD, con Leonardo Faña, donde un tema que tiene que ver con posiciones jerárquicas lo pone a ganar el mismo sueldo, gerente y subgerente. Eso naturalmente provocó en las redes sociales escándalos por dimensiones a lo alto. Y naturalmente tú como ministro de Administración Pública tuviste que ver envuelto, y yo me pongo a pensar si eso se repite, en qué medida ustedes pueden dirigir a sus funcionarios de tal forma que antes de hacer propuesta como esta la consulte. Eso es un tema. Y el otro tema ligado ahí mismo, licenciado, sin ánimo de que mis comentarios tengan nada que ver con hacer daño, siento que muchas veces las cosas se hacen y no se dicen. Y fue el caso de la gobernadora de La Vega, donde decía de que donde hay un PLDista, cabe un PRMista. Naturalmente uno lo entiende, pero visto desde la sociedad, se entiende que es una especie de cacería, de arrasa con todo, de corte por lo bajo, que de una forma u otra comienzan a surtir efecto. No son esas posiciones internas las que han permitido que el gobierno a menos de un mes se sienta que tiene algún nivel de ancianidad por el nivel de críticas internas que se dan dentro de la misma organización y de la cual tú eres su director general. Esas cosas, Gustavo, se dan en todos los gobiernos y en todos los periodos. Lo que sucede es que ahora las redes sociales, cualquier cosa que se diga en una reunión privada, al minuto está en el país y en el mundo. Eso sucede siempre. La gente dice cosas y a veces sin pensar en las consecuencias. Y ahora con las comunicaciones, la tecnología, pues se disparan y se difunden rápidamente las conversaciones y las cosas que dicen los funcionarios. Yo oí la declaración posterior de Leonardo Faña diciendo que no, que fue un error, que eso no es así, porque él sabe que un director no puede ganar igual que un subdirector y no puede estar al mismo nivel. Y lo hizo muy bien. Yo vi su tweet. Él publicó
quienes criticaron el error, ahora que feliciten la corrección, algo así más o menos. Fue muy humilde reconocer su error. Exacto. Fue un problema que sucedió en Valverde Mao, en el cual el gerente y el subgerente, de una manera u otra, se acreditaron salarios idénticos. Y realmente yo reconozco que su error admitido es válido su reconocimiento y vaya hasta él nuestro reconocimiento, pero de una manera u otra pone al ministro de Administración Pública en atención. Y voy, don ministro. Darío, la ley de regulación salarial, la famosa ley 105-13 creo que es. Sí, así es. De una manera u otra tiende a revalidar lo que tiene que ser la administración pública y los sueldos de los funcionarios. En ese sentido, al presidente de la República se le acreditó un salario de 450,000. A los presidentes de los órganos del Estado, 400,000, y a los funcionarios por resolución de cada una de las instancias, el 80% del mismo. Sin embargo, todos los órganos del Estado han aplicado la ley, todos, a excepción de la Cámara de Diputados, que hubo de hacerse una sentencia condenatoria del Tribunal Constitucional para producir que esta institución, que este órgano también aplicara la ley. Se dijo que era el MAP que tenía que acreditar por resolución el derecho a reconocer la ley, no aumentar el sueldo, sino a reconocer la aplicación de la ley. Y entonces ha habido como un lleva y trae, que es el MAP, que es la Cámara, que es la Cámara, que es el MAP, que el Tribunal Constitucional, en sentencia reciente, conminó a este órgano del Estado a aplicar la ley. Efectivamente, es una responsabilidad del MAP colaborar con esta ala del Congreso para que no viole la ley y la aplique y no se vea como un aumento de sueldo. Mira, Gustavo, el proyecto de ley de regulación salarial que salió del MAP y que el Poder Ejecutivo envió a las cámaras, como tenía que ser, no incluía cantidades, no incluía números, no incluía sueldos, porque los sueldos son dinámicos, no deben estar en una ley. Lo máximo que pudiera estar en una ley, si queremos ponerlo, es el sueldo mínimo, para entonces ajustar el sueldo mínimo y por ende ajustar las escalas de ahí para abajo. Sin embargo, en el artículo 12 de la ley 105-13, que regula los salarios en el Estado, regula los salarios en el Estado dominicano, no en el Poder Ejecutivo nada más, sino en el Estado. Fijó un tope de sueldos a los presidentes de los poderes, o sea, al presidente de la República o del Poder Ejecutivo hasta 450,000, al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados o del Poder Legislativo hasta 400,000, al vicepresidente de la República hasta 400,000, al presidente del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral hasta 375,000, al presidente de la Cámara de Cuentas hasta 375,000, 350,000, a los ministros, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, hasta 300,000, al Defensor del Pueblo hasta 200,000. ¿Por qué la Cámara de Diputados no lo aplica, licenciado? ¿Perdón? ¿Por qué la Cámara de Diputados no lo aplica? ¿Por qué viola la ley? Tiene que aplicarlo, tiene que aplicarla. Eso se está aplicando en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo se está aplicando. Pero en la Cámara de Diputados no se aplica. Bueno, debe aplicarlo. No se aplica porque está por debajo, porque la gente puede entender que es que está por encima. En un diputado de sueldo real, de sueldo base, está devengando 175,000 pesos, que aunque tiene algún nivel de gasto de representación, salario 175, pero salarios son 175,000. Entonces es preferible que se unifique lo que son. No que es preferible, que apliquen la ley. Exacto, que se aplique la ley y que tenga un salario y que la gente sepa que un diputado tiene un salario y que no tiene otros
beneficios como la gente cree, porque todavía la gente cree que los diputados tienen el llamado barrilito o cofrecito, y eso se eliminó para los diputados, lo tienen los senadores, no así los diputados. Pero Gustavo, nosotros tenemos que volver a una nueva pausa. Yo tengo una pregunta porque tú te tomaste este bloque para ti, pero la voy a hacer después de esta pausa. Así es que pausamos. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Consensuando, y aunque yo quiero hacer una pregunta, pero Gustavo hoy no se ha tomado la pastillita que lo calma y él insiste en que lo dejen a él, entonces sigue tú, Gustavo. Sí, el licenciado Darío básicamente tiene que ver con lo que ha dicho el presidente de la República, y es exactamente la supresión de una serie de instituciones que de una forma u otra tienen dualidad en el Estado. Se ha hablado mucho lo que tiene que ver con la Liga Municipal Dominicana sobre la pertinencia del mantenimiento de la misma o no. En esa circunstancia, para nadie es un secreto que los ayuntamientos, en sentido general, tanto los directores de distritos municipales como los alcaldes de los municipios, de una manera u otra tienen el tema pendiente. Si dentro de las prioridades o dentro del esquema de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader, contempla en algún momento o ha contemplado en algún momento también la eliminación de la Liga Municipal Dominicana de una forma u otra, o tratar de refundir o definir exactamente el nuevo rol que debe ocupar este importante organismo del Estado. Sí, en sentido general, el programa de reformas del Estado, de reforma del Estado y de reestructuración de la administración pública, además de que está en el programa de gobierno, además de que lo estudiamos en el periodo en este año, es un mandato de la ley orgánica de la administración pública. Es la ley orgánica del 12, del 247-12, que manda a reestructurar el Estado, a todas las duplicidades eliminarlas, a adscribir a los sectores, los consejos, comisiones, comisionados que reportan e instituciones que reportan a la presidencia, adscribirla al sector más afín con sus funciones. Pero la Liga, licenciado, la Liga está llamada a jugar un rol fundamental, ser reestructurada para que juegue un rol fundamental en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, en la formación y la profesionalización de los servidores locales, junto con el MAP y junto con los ayuntamientos. O sea, pretende potencializarla más que todo. Reestructurarla para potencializarla. Perfecto. Bueno, y además, el gobierno del presidente Luis Abinader está importantizando mucho los temas territoriales y el apoyo a la ley de ordenamiento territorial,
para sectorizar, llevar a territorializar las políticas sectoriales, es necesario que tengamos orden territorial y que los ayuntamientos, que son la base del sistema administrativo, de la división política administrativa, pues tengan estén orientadas sus gestiones en base a planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Y para ello van a necesitar mucho el apoyo de la Liga Municipal Dominicana, y con una ley que la potencie y con recursos que puedan apalancarse en este favor, la gente va a recibir servicios de mayor calidad. Y Víctor, a propósito de servicio... Víctor, yo no quería... Escúchame, Víctor, es que yo tengo una cantidad de inquietudes que me ha manifestado la gente. Lo que pasa, Gustavo, que a mí también me ha manifestado muchas, pero oye algo, para terminar el programa quedan 7 minutos, así que aprovechalo o aprovechémoslo. Sí. Es básicamente, licenciado, lo que tiene que ver con los injustos. No, pero a mí me gusta el tema de la liga, Gustavo. Claro. Lo injusto que es básicamente el régimen salarial de República Dominicana. Aquí hay funciones públicas que tienen privilegios que muchas veces la gente lo ve como irritante. Estamos hablando con organismos descentralizados del Estado, como por ejemplo las instituciones financieras. Y de una manera u otra ellos dicen, los técnicos dicen que necesitan ganar salarios por encima de lo que ganan en Estados Unidos porque el sector privado lo pudiera captar. Y bajo ese esquema tienen privilegios que irritan. A tal punto, licenciado, que yo no sé cómo vamos a reformar esa ley, porque es imposible concebir que un funcionario público se pensione con 800,000 pesos. Bueno, esa ley, como dijimos, hay que reformarla, porque la realidad es que los órganos, los administradores, los titulares de los órganos reguladores no pueden ganar lo que se gana en el gobierno central. Tienen que tener una remuneración especial, y así debe concebirlo la ley. Lo que pasa es que la ley aplica a todo el Estado. Pero no es tan especial que ganen 1 millón de pesos. No, tan especial que ganen 1 millón de pesos, no. ¿Y una pensión sea de 800? No, tan especial que pueda regular el sector, porque, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, por ejemplo, que regula el sector seguros, no debe ganar igual que lo que gana un director general. Pero debe ganar más que el presidente de la República. Es que son sectores... ¿Más que el presidente? Sí, es que sí, puede ganar más que el presidente de la República. ¿Cómo? Lo que pasa es que la ley debe discriminar eso. Y la ley se hizo para el Estado y no debe ser así. La ley no debe incluir sueldo. La ley no debe incluir sueldo. Los sueldos... ¿Usted estaría de acuerdo que una persona sea pensionada con 800,000 pesos? Bueno, es que la pensión es distinto al sueldo. Una pensión de 800,000 pesos. No, eso no es justo. Porque de por vida. Además viola la ley. La ley 379/81, por un lado, y la Seguridad Social, por otro lado, no establecen ese tipo de pensiones. Nosotros, esta semana, solicitamos a una firma de abogados revisar la aplicación de la ley de salario en cuanto a los beneficios, en cuanto a los incentivos, a los bonos especiales que se pagan en determinadas instituciones autónomas. Y también nos reunimos esta semana con el director general de jubilaciones y pensiones del Estado para que haga lo propio, que solicite a abogados que investiguen, para que analicen y opinen sobre si esas pensiones millonarias que se conceden en determinadas instituciones autónomas están acorde con la ley de pensiones y con la ley de seguridad social. Vengo como 800,000 pesos cara hasta que yo me estoy riendo, Gustavo, de algo, pero qué fácil tú te pusiste el sombrero de opositor. No, es lo justo. Tú estabas tan tranquilito cuando hacíamos el programa, que tú estabas en el gobierno, y mira cómo estás tú ahora. Permíteme hacer una preguntita. Darío, ¿es cierto que han aparecido duplicidad de nómina, que hay presos que estaban en las nóminas del Estado? ¿Qué va a hacer el MAP con todo esto? Sí, nosotros logramos conseguir nada más las cédulas de los
jubilados, las cédulas de los fallecidos, las cédulas de los privados de libertad, y la cruzamos con la base de datos de las nóminas públicas que están en el MAP, la cruzamos entre sí y con esa base de datos, y se detectaron que hay duplicidades de sueldos, que no debe ser, porque dice la Constitución que nadie debe recibir más de 2 sueldos, siempre y cuando uno sea educación y otro. Pero estamos esperando. Educación y los médicos nada más. No, la Constitución dice nada más educación nada más. Pero también vi un sindicalista denunciar que se enteró que era subdirector de la ONSA porque le llegó su cancelación. Entonces, ¿qué va a hacer el MAP con todo esto? Bueno, estamos revisando ahora caso por caso para que los que son pensionados del gobierno central, porque los que son pensionados de instituciones autónomas no tienen que renunciar, no tienen que suspender las pensiones, los que son pensionados de organismos autónomos y están ahora en el gobierno central o viceversa. Son los que la pensión es del Estado, ¿sí? Y vienen otra vez, vuelven a la administración pública centralizada. Eso no puede, tienen que suspenderla. Entonces vamos a mandársela a los organismos correspondientes para que determinen. Los que tienen doble sueldo también. Los que están muertos vamos a identificarlos cuáles son para ver cuándo murieron. Darío, está muy interesante lo que está explicando ahora, pero Gustavo, hemos llegado a la parte final, ya según nos dicen los colaboradores nuestros. Entonces vamos a permitirle que en un minuto Darío Castillo Lugo, a quien agradecemos infinitamente su participación en este espacio Consensuando de esta semana, pueda despedirse de nuestra teleaudiencia, y a ti, Gustavo, que pueda despedir finalmente el programa. Claro. Vamos a tener que hacer otro programa, Víctor y Gustavo, sí, para explicar otras cosas. Claro. Pero aprovechar estos minutos finales para informar a la opinión pública que estamos en el MAP elaborando, actualizando nuestro plan estratégico institucional y el plan de reforma del Estado y de la administración pública que vamos a desarrollar en este periodo gubernamental. Y lo vamos a socializar con los ministros, con la sociedad civil, antes de presentarlo en un consejo de gobierno para que sea aprobado y comenzar a ejecutarse tanto la reestructuración que falta como la reforma del Estado y la racionalización de los órganos públicos. Muchísimas gracias. Decirte antes que Gustavo concluya que la gente está muy feliz con las acciones pequeñas que Luis está adoptando, de ir a visitar los líderes políticos, de convocar a la Casa Nacional, al Palacio Nacional, a los vecinos que nunca habían ido, y de muchas otras medidas que está adoptando. Gustavo, despide el programa ya finalmente. El programa Consensuando ha llegado a su momento final. Agradecemos naturalmente al ministro de Administración Pública, Darío Castillo, quien nos ha honrado con su participación, y naturalmente invitar a todos ustedes, amables televidentes, a que el próximo sábado sintonicen una vez más su programa Consensuando. Hasta la próxima.